Bueno, chicos, ¿cómo están? Voy a empezar a compartir el Power. Bien, lo que vamos a ver ahora es la parte clínica de conejos. Me habían pedido un par de cosas. Dentro de esas cosas estaba las dosis de las drogas. De todas maneras, ahí en la página Jennifer les compartió el Carpenter que habla de dosis para distintas especies. Está buenísimo, es como una Biblia, así que ahí también van a poder sacar dosis en el caso de que tengan algunas dudas en un futuro. Bien, entonces, hoy vamos a abarcar esta parte que es la de clínica de conejos. Hay un montón de cosas para hablar. Agregué un par de cosas más que quizás les quería decir previamente, quizás me olvidé. Entonces, me parecen datos importantes como para agregar. Bien, esto ya lo habíamos hablado previamente en lo que era manejo y sujeción, ¿sí?, de la especie. Obviamente tenemos que tener precauciones en la manipulación física. Habíamos charlado que era fundamental, o no tan fundamental, sino que estaría bueno que a la hora de atender a un paciente como un lagomorfo, que es una especie que es cazada, obviamente, estaría bueno que tengamos un consultorio aparte en donde podamos atenderlos con tranquilidad. También, como les comenté anteriormente, es súper importante que haya un horario, ¿sí?, a la hora de atención de estos individuos para que no pase lo siguiente. Voy a atender un conejo y al lado tengo un perro o tengo un gato, porque obviamente esto genera mucho estrés al paciente, libera catecolaminas, cortisol y demás, y puede entrar en shock. Entonces, para evitar eso, tratemos de ser ordenados con el tema de los turnos. Lo ideal es que el individuo esté en un ambiente tranquilo. Tenemos que evitar los olores fuertes, tenemos que evitar otros animales, tenemos que, en lo posible, si no tenemos la posibilidad de tener un consultorio solo para ellos, estaría bueno desinfectar todo antes que ingrese el individuo. Nunca, nunca, nunca hay que dejar a un lagomorfo, a un conejo, solo en la mesa de examen. Como les expliqué previamente, es muy común que ellos salten y, bueno, puedan tener algún tipo de lesión. Obviamente necesitamos un veterinario ayudante o un auxiliar veterinario que nos ayude a realizar la sujeción correcta para poder extraer sangre, por ejemplo, o para hacer otro tipo de manipulación y tomas de muestra. Bueno, acá el último punto, las lesiones graves pueden ocurrir por mala manipulación. Esto lo hablamos previamente, pero generalmente es bastante común que haya lesiones en los pacientes por una mala manipulación. Entonces, si tenemos un ayudante o un auxiliar que nos va a ayudar, lo ideal es que ya antes haya practicado y que sepa cómo realizar la sujeción correspondiente. Bien, me habían pedido los valores de hemograma, los había cargado, acá están estos valores también. Había muchas cosas que teníamos que charlar de esto. Una de ellas son los heterófilos y los linfocitos. Se debe tener en cuenta que en un paciente sano o en un conejo sano, los linfocitos, los valores de los linfocitos son superiores a los valores de los heterófilos. Pero hay que tener en cuenta que cuando yo hago una extracción de sangre y tengo un paciente que tiene heterófilos más elevados que los linfocitos, nos está indicando que el individuo está atravesando una infección. Eso es fundamental. Pero también pasa con los conejos que a veces los heterófilos están normales, sí, los linfocitos también, y el conejo quizás se está muriendo. Entonces, presten mucha atención a estos valores. Generalmente es determinante la heterofilia, ¿sí? Que nos estaría indicando un proceso infeccioso. Otra de las cosas que deberíamos tener en cuenta cuando se elevan los eosinófilos también está relacionado con parasitosis o alergias. Es muy común que los conejos, sobre todo los gazapos, sufran hipoglicemias. Si no me equivoco, el valor de glucosa está de 70 a 105 miligramos decilitro, ya se los voy a confirmar bien. Bueno, sí, acá está. Bueno, varió un poco el valor, eso fue medio de memoria. Las proteínas pueden ser un poco más bajas que en otras especies, pero eso está dado principalmente por la dieta, ¿sí?, que tiene el conejo. Y algo que también me parecía súper importante era aclarar lo siguiente.
Quizás alguno tenía la duda de cuándo puedo transfundir un conejo. ¿Se puede transfundir un conejo? Sí. Y se realiza cuando tiene un hematocrito menor al 12%. Ahora más adelante lo voy a explicar un poquito mejor. Toda la otra parte que afecta, por ejemplo, o abarca las enzimas hepáticas es igual que en el resto de las especies, ¿sí? Las plaquetas varían de 200.000 a 650.000 aproximadamente. Esos son como los ítems que deberían tener en cuenta. Bien, entonces acá vamos a hablar un poquito de lo que es fluidoterapia y transfusión. Bueno, como les dije antes, para hacer una transfusión, el hematocrito debe ser menor al 12% y la idea es que el receptor, es decir, el individuo que necesita la transfusión, reciba 20 mililitros kilogramo para aumentar un 10% el hematocrito. Entonces, 20 mililitros kilogramo es un montón, ¿sí? Si yo tengo un paciente, o sea, el receptor debe ser más pequeñito que el donante, ¿sí? El donante puede donar 6,5 mililitros kilogramo. Entonces, si el individuo, el que vamos a transfundir, necesita por lo menos 20 mililitros kilogramo, el donante tiene que ser más grande, ¿sí? Tiene que ser un conejo de mayor tamaño. Obviamente, el máximo, que esto lo hemos hablado un montón y en varias especies, el máximo es el 1% del peso del paciente. No está bueno, por ejemplo, si necesito un conejo para transfundir, que el que conseguimos tenga el mismo peso sea menor. No, eso no se puede llevar a cabo, ¿sí? Cuando hablamos de fluidoterapia, podemos aplicarla de distintas maneras. Va desde 100 a 150 mililitros kilogramos. Más o menos como para calcular una media, podemos tomar 150 mililitros kilogramo día, lo podemos colocar en infusión. Ya habíamos charlado de las zonas de inoculación de las drogas y también en qué venas podíamos canalizar al individuo. Se debe tener en cuenta que, a mi parecer, o en lo posible, está bueno que sea a través de infusión, pero en el caso de no poder hacerlo así, también se pueden hacer bolos endovenosos, ¿sí? Cada hora, si hacemos un bolo endovenoso, obviamente haciendo el cálculo, cada una hora. También se puede administrar el fluido de forma subcutánea, que eso lo habíamos explicado, cada 6 horas durante 24 horas. Y lo ideal es que sean en distintos puntos. Eso lo charlamos ya hace un tiempito. ¿Cuál es el tema? Para mí la vena es ideal, independientemente de la especie. Si uno tiene la posibilidad de canalizar al individuo, para mí ya es un punto de presión menos, ¿sí? Que uno tiene. ¿Por qué digo independientemente de la especie? Porque ya tener una vía endovenosa nos facilita muchísimo el trabajo para un montón de cuestiones, ¿sí? Sobre todo lo que es a la hora de manipulación y cuando tengo un paciente en un estado crítico, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los lagomorfos son súper sensibles, son muy rebuscados con el tema de los antibióticos, eso lo vamos a charlar más adelante. Y si yo tengo un paciente que está en estado de shock prácticamente, puedo, colocar solución fisiológica o Ringer o dextrosa de forma segura, ¿sí? Esté en shock o no, ¿sí? A ver, otra cosa que se debe tener en cuenta es que en el caso de que no podamos hacer fluidoterapia endovenosa, como les dije, se puede hacer por vía subcutánea, cada 6 horas, hacemos que eso dure un día, y se puede administrar hasta 50 mililitros de cristaloides. Ok, vamos a empezar hablando de patologías. Algo que es súper común es la hipomotilidad o éstasis gastrointestinal. La hipomotilidad propiamente dicha es el aumento del tiempo del tránsito gastrointestinal. Eso quiere decir que el contenido está más tiempo del que debería en el intestino, ya sea en el estómago o en el intestino, ¿sí? Entonces, esto a posterior nos puede llevar a un éstasis, ¿sí? Que el éstasis no es más que un hilio grave con poco movimiento en lo que sería el segmento seco-colónico. Esto nos termina llevando a una enterotoxemia y a la muerte del individuo. ¿Por qué se da esto? Porque hay una proliferación bacteriana desmedida. Esto obviamente genera la enterotoxemia y el paciente entra en shock. Causas de hipomotilidad hay un montón y enseguida las vamos a empezar a charlar.
Primero y principal, vieron que habíamos charlado mucho en la clase de lagomorfos acerca de la dieta. La dieta en un lagomorfo, en realidad en todas las especies, pero la dieta en el conejo es fundamental. El conejo tiene que tener fibra constantemente, ¿sí? Él necesita la fibra y habíamos charlado también que esa fibra viene en forma de heno. Si ustedes tienen un conejo, lo ideal es que tenga fibra a disposición todo el tiempo. La fibra nos ayudaba por un montón de cosas. Una de ellas, por ejemplo, era para el desgaste de los dientes. Habíamos dicho que en el caso de tener heno, el conejo masticaba de esta manera, nos ayudaba a desgastar lo que eran los dientes incisivos y también los molares. La fibra no solamente nos ayudaba a hacer ese desgaste de dientes, sino que también colaboraba a lo que era la motilidad gastrointestinal. No es algo menor. Si yo tengo un conejo con dientes sanos, es capaz de disminuir las partículas y hacerlas muy chiquititas, y termina colaborando también con la estabilidad de la flora bacteriana normal, ¿sí? Que habita en el intestino. Entonces, si yo no tengo fibra, voy a terminar con una hipomotilidad, por esto mismo que les explicaba anteriormente. Porque a mí me gusta más todo en forma de heno, porque seguro ustedes han visto que hay unos cubitos de fibra que el conejo generalmente no lo come, no lo prefiere, ¿sí? Incluso también vienen esos cubitos de fibra para roedores o para cobayitos, y los cobayos no son capaces, por la conformación anatómica de la boca y demás, de poder destruir esos bloquecitos de heno, ¿sí? Entonces, como el conejo necesita todo el tiempo fibra, lo que va a suceder es que si yo tengo esos pequeños bloquecitos, nunca es suficiente la cantidad de bloquecitos de heno que va a comer el conejo y en un momento se cansa, ¿sí? Entonces, si yo les tengo que dar una recomendación, denle, ofrezcanle al conejo fibra en heno, ¿sí? Que sea heno de alfalfa u otro tipo de henos. Ya habíamos nombrado anteriormente que teníamos que tener ojo con el exceso de heno de alfalfa por una cuestión de el alto contenido en calcio que tiene la alfalfa. De todas maneras, hay un montón de fibra en distintas verduras. Si hay que tener en cuenta, hay mucha gente que me dice, no, pero yo como fibra le doy lechuga. Bueno, no, la lechuga no es fibra, ¿sí? Bien, otra cosa que puede generar hipomotilidad son los cuerpos extraños. Hay que tener mucho cuidado, después vamos a ver la forma de diagnosticarlos. Los fármacos, cuando hablamos de fármacos anestésicos. Un ejemplo de fármaco que genera hipomotilidad es la cepromacina y también algunos opioides. ¿Sí? Los opioides pueden colaborar con la hipomotilidad, entonces tengan cuidado. Incluso el tramadol genera un efecto en animales, sí, perro, gato. No podría decir de hipomotilidad puntualmente, pero si yo tengo, por ejemplo, un perro que está estreñido, no está bueno ponerle tramadol, ¿sí? Justamente por esta causa. Y obviamente también se puede ver alterado, se puede generar la hipomotilidad por procesos quirúrgicos. Bien, cuando hablamos de signos clínicos de hipomotilidad, vamos a tener en cuenta muchas cosas. Creo que una de las primeras que vamos a percibir es que vieron que los conejos también tienen los ecotrofos y demás, que eso también lo charlamos. Bueno, creo que lo primero que el propietario se da cuenta es que disminuyen las evacuaciones, ¿sí? Disminuye la cantidad de evacuaciones al día que el conejo hace. También se empieza a dar cuenta que esta materia fecal es muy chiquitita, son muy secas, son más duras de lo normal. El paciente después comienza con anorexia, no tiene ganas de comer. Por ahí el propietario quiere ofrecerle algún tipo de premio y el conejo no quiere, ¿sí? Se encuentra con dificultad, ¿sí? Para comer, y esto creo que está también muy relacionado, como nombré previamente, con la dieta inadecuada. ¿Cómo yo podría diagnosticarlo o cómo puedo diagnosticar hipomotilidad? Bueno, obviamente el paciente va a estar decaído, tiene fase de dolor, porque también es algo súper doloroso. Cuando quiero realizar el diagnóstico, se realiza la parte de la clínica, por supuesto, y se hace la palpación abdominal. Muchas veces pasa en casos graves de hipomotilidad que el veterinario uno comienza a palpar y en la zona craneal del abdomen percibe el estómago y está duro.
con contenido, pero cuando uno palpa es como que los dedos quedan marcados, ¿sí? Como si estuvieras moldeando una plastilina. Eso, ojo, porque nos pone recontra en alerta y tenemos que estar atentos. Otra manera de poder diagnosticarlo es a través de las radiografías. Podemos hacer radiografías lateral o ventrodorsal. Entonces, cuando yo hago una radiografía, acá marqué esto como con signo de atención, porque les repito, el primer signo que los propietarios se dan cuenta es este, ¿sí? Heces pequeñas, súper secas y muy duras, ¿sí? No tienen las características normales. Entonces, cuando hacemos la radiografía, solicitamos una radiografía primero lateral y ventrodorsal. En el caso de esta radiografía lateral, vamos a ver que está el estómago. Miren el contenido radiopaco que tiene el estómago, es un montón. Bueno, ahí solo quería marcar un poquito. Esta es la zona que cuando uno palpa se marcan los dedos, ¿sí? El paciente tiene muchísimo dolor. Pero también está la particularidad que, miren este halo puro radiolúcido que se observa. Bien, ahí traté de marcarlo. Se forma como un halo de gas, ¿sí? Obviamente, otra cosa que hay que tener en cuenta es que si yo tengo el estómago tan grande, este estómago es como un ejemplo muy exagerado, está súper distendido, es que si yo veo que el estómago está muy cerca de la zona dorsal y de la zona ventral del paciente, ojo porque ya estamos bastante complicados. Cuando hablamos de tratamiento de hipomotilidad o de éstasis, siempre hablamos de soporte, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que los conejos son súper sensibles. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que la hipomotilidad también colabora con alteración en la flora bacteriana, va a haber mayor producción de gas, se va a generar una enterotoxemia, entonces tenemos que estar atentos para que eso no se siga complicando y no suceda. El tratamiento de soporte, cuando hablamos de soporte principalmente, hablamos de lo que es la fluidoterapia. Ya les había comentado antes que lo ideal son 150 mililitros kilogramo día. En lo posible que sea endovenoso, lo ideal es que el paciente quede internado, ¿sí? También lo que se quiere estimular a hacer es la alimentación forzada. La alimentación forzada son de 10 a 15 mililitros kilogramo vía oral. El alimento tiene que ser líquido, ¿sí? Y si el individuo no quiere alimentarse de forma oral, se puede colocar una sonda. ¿Es complicado colocar una sonda? Sí, pero bueno, esa es otra de las opciones. ¿Por qué? Porque yo necesito que el individuo coma y que sea líquido para que ese contenido siga yendo hacia caudal, se desplace del estómago hacia el intestino y se siga moviendo para que el paciente pueda evacuarlo. Acá yo quería agregar algo que había visto en una de las especializaciones, que hay como unos paxitos que venden en el exterior que colaboran mucho para estos casos o para pacientes que están súper delicados, ¿sí? Pero son sobrecitos que ya uno, bueno, prepara, que no ingresan al país y creo que el costo de cada uno es de $18. Pero andan bastante bien y colaboran para lo que sería el tratamiento de soporte del individuo. También hay otros veterinarios que recomiendan el jugo de piña. El jugo de piña actúa como un laxante natural. Pero bueno, si tenemos los fármacos, no está mal utilizarlos. Los fármacos que se pueden empezar a utilizar, tenemos la metoclopramida, la dosis es de 0,2 a 0,5 miligramos kilogramo, cada 6 u 8 horas. Lo podemos hacer subcutáneo o por vía oral. Si yo tuviera que elegir, preferiría la administración por vía subcutánea. Obviamente que yo voy a dar estos gastrocinéticos cuando no tengo un cuerpo extraño, ¿no? O sea, sabemos que la metoclopramida colabora lo que es el movimiento intestinal, y si yo tengo un cuerpo extraño, independientemente de la especie, no le puedo dar metoclopramida, sí, eso es súper importante que lo sepan. También se puede dar cisaprida a una dosis de 0,5 miligramos kilogramo, esto se da cada 8 horas. En esta parte, por ejemplo, si le dan dosis máxima, hay algunos médicos que deciden hacerlo cada 24 horas. A ver, depende mucho del estado del cuadro, del estado del paciente y del criterio médico, ¿sí? De cada uno. Habíamos comentado también que es una patología bastante dolorosa,
entonces tenemos que combinarlo, ¿sí?, con analgésicos. Los analgésicos que se recomiendan son el meloxicam. El meloxicam es a una dosis de 0,5 miligramos kilogramo, también cada 24 horas. Lo podemos hacer inyectable después en un futuro a medida que va avanzando o para otras patologías. Lo bueno del meloxicam es que vienen gotas, ¿sí? Eso es una ventaja que tenemos acá en Argentina, que tenemos el meloxicam inyectable y el que viene en gotas, que es mucho más fácil de administrárselo al paciente. Acá hay otro analgésico que se usa, incluso se combinan, que es la buprenorfina. Sé que la buprenorfina es un opioide y habíamos comentado que algunos opioides colaboraban en la hipomotilidad, pero es uno de los opioides más fieles, por así decirlo, que se pueden usar en conejos, ¿sí? Incluso es el de elección para conejos. La dosis es de 0,01 a 0,05 miligramos kilogramo cada 8 horas. Entonces, estamos tratando al individuo con soporte, fluidoterapia, la alimentación forzada para que todo el contenido vaya dirigiéndose hacia caudal, para que se empiece a vaciar el estómago y también el intestino. Tenemos la metoclopramida, la cisaprida, podemos colocar alguna de estas dos, los analgésicos para el dolor, y hablamos de antibióticos. Dijimos que la hipomotilidad podía llevar a afecciones bacterianas interesantes, y acá entramos a una disyuntiva. Los conejos son un mundo aparte con el tema de los antibióticos. Ya después les voy a compartir una lista y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir los antibióticos, ¿sí? Primero y principal porque, muchos antibióticos que utilizamos en perros, en gatos o en erizos, como la amoxicilina con ácido clavulánico, le hacen muy mal al conejo, ¿sí? Los conejos se desestabilizan muy rápido. Entonces, cuando hablamos de elección de drogas, podemos hablar de la quinolona, de las quinolonas. Un ejemplo es la enrofloxacina. Se utiliza mucho la enrofloxacina, una dosis de 5 miligramos kilogramo, cada 24 horas idealmente. Podemos utilizar el sulfatrimetoprim, que hay algunos papers que dicen que el sulfatrimetoprim a una dosis de 30 miligramos kilogramos cada 12 horas pueden generar colitis. Está todavía eso en estudio, pero también se puede utilizar para estos casos. Y otra droga que anda muy bien, que muchas veces combinan, es el metronidazol. El metronidazol dan 20 miligramos kilogramo cada 12 horas, ¿sí? Siempre prefieren, el metronidazol también viene en vía oral, pero está bueno también o principalmente utilizarlo de forma endovenosa, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que la mayoría de las penicilinas no se pueden utilizar en conejos, no se puede utilizar amoxicilina con ácido clavulánico ni amoxicilina común. También podrían llegar a usarse las ciprofloxacinas. Las neomicinas se podrían utilizar, pero hay muchos especialistas que prefieren no usarla. Pero bueno, ya después les paso la listita de los antibióticos. Este es el tratamiento principal para un éstasis intestinal o para una hipomotilidad. Ok, cuando hablamos de diarreas, los conejos pueden tener diarreas, mucha diarrea. Está muy relacionado con las dietas inadecuadas, ¿sí? A veces pasa que, sobre todo en nuestra zona, que comemos tortitas, que el propietario dice, no, pero él anda re bien, siempre le he comido un pancito, le doy una tortita, y es como, no, señor. Todas las dietas altas en carbohidratos y bajas en fibras van a generar diarrea. La fibra, perdón que sea tan insistente con esto, pero la fibra es súper mega fundamental en un lagomorfo, ¿sí? También habíamos hablado de los fármacos, si yo le doy algún tipo de amoxicilina, de otros tipos de penicilina, gentamicina creo que también está bastante contraindicada, el individuo puede comenzar con diarrea, porque imagínense que empiezan con unas disbacteriosis que muchas veces son muy difíciles de resolver. En el caso que sea una dieta inadecuada, porque el propietario ha decidido convidarle un pedazo de tortita chiquito, bueno, esténse atentos, ¿sí? Porque no es tan común como decir, bueno, tu conejo come un pedacito de tortita, bueno, déjalo, tráemelo mañana. No, porque se estabiliza súper rápido. Lo ideal es que el conejo esté con nosotros
y estemos atentos, ¿sí? A eso, porque ahí nomás, ¿qué es eso? Quizás decir, no, tráemelo mañana y te habló a la siesta y al otro día el conejo se murió. Entonces, ojo con eso. También está muy relacionada las diarreas con las infecciones parasitarias, generalmente ellos sufren mucho los coccidios. Habíamos hablado previamente qué coccidios podían tener y que se utilizaba mucho el toltrazol. Vamos a hablar un poco también de desparasitación más adelante. El toltrazol, bueno, es el de elección para los coccidios. Aparte, yo les había comentado que hay una forma comercial que está muy buena, que es palatable y a los conejos les encanta. Dijimos que lo ideal es que el conejo, al ingresar el fármaco por vía oral, tenga rico sabor. Sí, siempre. También puede ser por causas virales y causas bacterianas. Pueden producir las diarreas. Ok, entonces, yo tengo diarrea. Bueno, el conejo. Algo que está re bueno es el copro parasitológico, ¿sí? Sería lo ideal, incluso en un paciente que ustedes van a ver y decir, che, hagámoslo de rutina, hagamos un copro y ¿qué vemos? En realidad esto estaría buenísimo en todas las especies, sabemos que no es lo habitual, y independientemente de la especie, no sé, lo ideal al perro es hacerle un copro parasitológico, ver la presencia de qué parásitos o de qué huevos hay en la materia fecal y acorde a eso yo desparasito. En los conejos, vieron que en caninos se usa mucho el albendazol, el fenbendazol. Bueno, el albendazol en conejos no se utiliza y el fenbendazol en lo posible tampoco, ¿sí? Hay que ser extremadamente cuidadosos con eso. Si hay una patología en puntual, que ya la vamos a hablar, que sí tenés que usar fenbendazol, pero generan bastantes alteraciones, ¿sí? El albendazol, el fenbendazol y su familia. Sí, por ejemplo, si vemos coccidios, podemos utilizar toltrazol, también podemos utilizar pirantel. Y otra cosa que es súper importante es que si yo utilizo fenbendazol, por ejemplo, son como tratamientos súper largos. Estás como 14 días desparasitando y toda la cuestión. Entonces, en lo posible, no. También podemos hacer coprocultivo para ver qué nos encontramos en la materia fecal. Se hace tinción de Gram. En un conejo normal, lo ideal es que haya más Gram positivas que Gram negativas, así que ojo con eso. Podemos hacer diagnóstico por imágenes, desde ecografía, como para evaluar cómo se encuentra la estructura de la pared intestinal, si hay presencia de gas, si hay un patrón líquido, si hay algún cuerpo extraño, si hay una intususcepción. Bueno, todo eso está bueno que lo chequeen. Tratamiento, por supuesto, fluidoterapia, 150 mililitros kilogramo día, corregir la dieta, siempre, súper importante. Me parece que una vez que les lleven un conejo a la consulta, está bueno hacer medicina preventiva, explicar la dieta, explicar cómo desparasitar. Sí, algo que les quería comentar es que lo ideal es esto, el copro parasitológico, pero no siempre es posible. Y bueno, hay algunos médicos veterinarios que deciden hacer pirantel con toltrazol, independientemente si tienen el copro parasitológico o no. Yo lo que les recomiendo, si tienen un microscopio ahí en la vete, toman una muestra, una pequeñita muestra, miran un ratito, que el propietario espere y acorde a lo que encuentren, pueden desparasitar. Bien, antibióticos, como charlamos, enrofloxacina, se la combina mucho enro con metronidazol. Sí, en los casos de diarrea, el metronidazol se extiende durante 2 o 3 semanas a 20 miligramos kilogramo y también tenemos el sulfatrimetropin. Si ustedes preguntan, por ahí el de elección siempre es el metronidazol con la enro, ¿sí? Los sulfas andan bien, pero bueno, como les había comentado antes, por ahí hay algunos pequeños reportes de pacientes con colitis. Bien, como les comenté previamente, las diarreas leves pueden ser tratadas en forma ambulatoria, pero ojo, porque ahí nomás se complican, no está bueno, se convierten en diarreas profusas. Ustedes saben que con la diarrea no solamente perdemos agua, sino que se pierden un montón de electrolitos que necesitamos para que el paciente esté bien y para que todo su medio interno funcione correctamente. También genera disbacteriosis, entonces de repente tengo un despiole a nivel intestinal que no está bueno y cada vez es más difícil de revertir, ¿sí? Entonces lo ideal es que se hospitalice,
se lo controle para que no se agrave tanto por deshidratación. Las diarreas suelen ser también procesos dolorosos. Como les dije, teníamos lo que es el meloxicam, la buprenorfina, y también se administra mucho y anda muy bien lo que es el carprofeno. El carprofeno se da una dosis de 2,2 miligramos kilogramos, ¿sí? A mí personalmente me gusta que sea cada 24 horas. Hay libros y médicos que deciden utilizarla cada 12. Lo ideal es que sea inyectable, ¿sí? Sí, siempre ideal. Y otra cosa que me parece súper importante, que no se los dije, perdón, es que los antibióticos que puedan utilizar por vía endovenosa, úsenlo por vía endovenosa, en lugar de hacerlo por pastillas. ¿Por qué? Porque hay algunos antibióticos que cuando lo damos por comprimido o por jarabe y están en contacto y nomás con la flora intestinal, es como que generan también una alteración o una disbiosis. Por vía sistémica es más complicado que eso suceda. Entonces no se termina complicando tanto el cuadro. Bien, cuando hablamos de dermatitis alopécicas, tenemos muchísimas causas. Muchas, muchas, muchas. Pero hay dos causas que son como las más comunes, ¿sí? Una de ellas son las parasitosis externas por ácaros y las otras que pueden sufrir los conejos son las dermatofitosis, ¿sí? Esas son como las dos principales. Vamos a tener signos que ya vamos a charlar, como para diferenciarlos un poco. También puede ser producido por infecciones bacterianas. Ustedes saben que también en otras especies las piodermias pueden generar alopecias, ¿sí? También se pueden dar por déficits nutricionales. No es tan común, pero puede suceder. También puede darse por causas alérgicas. Y algo que es re importante y me gustaría que tengan en cuenta es que las hembras preñadas o con pseudopreñez pueden presentar alopecias. Y la gente te dice, vos sabés que con pseudopreñez, por ejemplo, o preñada, no se le empezó a caer el pelo, no le encontró el pelo, y en realidad lo que sucede es que ya se arranca en el pelo, es un comportamiento para empezar a armar el nidito para parir, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bien, cuando hablamos de dermatofitosis, tenemos las dos principales, Microsporum y Trichofitón. En el caso de los conejos, se ha estudiado que es más común que los individuos que viven en el exterior, al aire libre, padezcan de Trichofitón mentagrofites, y el Microsporum se presenta más que nada en conejos lagomorfos que viven bajo techo. Ojota con esto, porque el tema de las dermatofitosis y de otros hongos pueden ser zoonóticos. Bien, entonces, cuando hablamos de signos y hablamos de diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que hay, dependiendo, ¿no? Pero hay áreas alopécicas bien delimitadas, cuando hablamos de dermatitis alopécicas en general, pueden estar secas, son costrosas, dependiendo de qué genere la lesión. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un ácaro, son lesiones muy costrosas, que ya les voy a mostrar una foto, y después vamos a hablar un poquito de eso. Y son pruriginosas, entonces imagínense la incomodidad del pobre animal. El diagnóstico se puede hacer de muchísimas maneras. Yo creo que la forma más fiel en cualquier caso de piel, independientemente de la especie, es tratar de armar un caminito diagnóstico. Pueden llevar a cabo lo que es un raspado cutáneo para descartar, obviamente, primero lo primero. Primero la clínica. Pueden hacer un raspaje cutáneo para ver si encuentran o si hay presencia de algún ácaro. Pueden hacer un tricograma, hacer una observación directa al microscopio del pelo. Pueden hacer citología de piel, porque muchas veces sucede que uno hace citología de piel, tiene una leve sospecha, teñís con tinción 15, por ejemplo, y se observa que hay malacesia, se observa que hay abundantes cocos, ¿sí? Entonces eso también está bueno que lo evalúen. Acuérdense que la piel es una sola y muchas veces se complica con Staphylococcus aureus o Staphylococcus pseudointermedius, entonces está bueno que tengan en cuenta eso. Pueden utilizar la lámpara de Wood. Hay muchos médicos veterinarios que ya no lo utilizan, pero es una técnica para ver e identificar la presencia de hongos. Se pueden hacer cultivos de antibiogramas, si tenemos duda o tenemos miedo de cómo el paciente puede responder al tratamiento. Y ya la biopsia es como el último
último punto. Bueno, y esta preparación que es fundamental y se utiliza un montón. Ok, entonces, cuando hablamos de tratamiento en dermatitis alopécicas, tenemos que ver cuál es la causa primaria, tenemos que identificarla, ¿sí? No solo por la clínica, sino por los métodos complementarios, ¿sí? Obviamente que si yo tengo o realizo un método complementario, es súper importante identificar, ¿no? Por ejemplo, si no soy muy bueno haciendo raspajes, o bueno, me pongo a practicar hasta que me salga o directamente lo mando al laboratorio. Si yo tengo un paciente con dermatofitosis, la droga de elección es la grisofulvina, ¿sí? Se utiliza 25 miligramos kilogramo vía oral cada 24 horas. Tratamiento súper largo, durante 4 o 6 semanas. Vayan evaluándolo. Acá no está escrito, pero, y en algunos libros tampoco, pero también se puede utilizar el ketoconazol. También puedes utilizar el itraconazol a 5 miligramos kilogramo vía oral. Puedes usar el clotrimazol, que es tópico, cada 12 horas. Y está bueno también utilizar baños, o sea, hacer baños semanales con shampoo antimicótico. O sea, complementar esta parte, por ejemplo, la grisofulvina, con baños. Pueden ser un baño antimicótico, pero también se puede utilizar bastante el shampoo de clorexidina, responde súper bien y está muy bueno. Si tengo la duda, si se puede utilizar la fórmula McDonald's. Yo creo que no habría problema, me parece que es una maravilla. En perros anda espectacular. Pero bueno, eso se los averiguo y les comento. Si tengo dermatitis bacteriana, Enro de elección. ¿Sí? La Enro. Yo no, particularmente no soy mucho de la enrofloxacina en caninos, en felinos y demás. Sobre todo porque utilizar tanta, o sea, este es mi criterio, es el criterio que aprendí en la facu y probablemente ustedes lo estén escuchando un montón ahora en clínica. La Enro, chicos, es lo último, o sea, es lo último que se usa en lo posible, ¿sí? Si están cursando con gabapentin, siempre hay un montón de otros antibióticos que se pueden utilizar. En el caso del conejo, la cefa no está muy indicada, entonces la enrofloxacina es el antibiótico de elección. Bien, me fui por las ramas, pero bueno, quería como justificar que la Enro en otras especies es como lo último que utilizo. Hay mucha resistencia a antibióticos, tratemos de ser precavidos, ¿sí? A la hora de medicar. Mediquemos con razón, tratemos de no hacer como recetas y formulitas y no nos vayamos a lo último porque después hacemos resistencia bacteriana y los pacientes de verdad no responden. Bien, y acá con esto, si tengo un paciente con dermatitis alopécicas y toda la cuestión, está muy bueno utilizar correctores dérmicos. Y ustedes me dirán, ¿qué es un corrector dérmico? Un corrector dérmico son cápsulas, ¿sí? Que contengan ácido graso, vitamina E, levadura de cerveza o un montón de componentes que colaboren a que esa piel se vaya regenerando, ¿sí? Les podré averiguar porque hay un producto del laboratorio Mayors que les prometo que voy a averiguar si ese también se puede utilizar para conejos, ¿sí? Que va regenerando lo que son los estratos de la piel. Imagínense que eso está súper dañado y es como tirarle un centro para que sea mucho más fácil la regeneración. Ok. Cuando hablamos de parasitosis externas, son pulgas, garrapatas, ácaros, bla. Las pulgas y las garrapatas no es tan común que un conejo tenga pulgas y garrapatas. Puede tenerlas, sí, pero no es común. Lo que sí es común es que haya ácaros de la sarna. Si ustedes ven algo en piel, igual revisen. Siempre, 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 revísenlo. No vamos a hacer que no crean que no van a tener una garrapata o que no van a tener un paciente o un posible paciente con una pulga. Pero es más habitual que el individuo tenga ácaros de la sarna. Entonces, acá la clínica es súper, 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 súper fiel, es súper fidedigna y cuando hablamos de, por ejemplo, te lleva un conejo y el conejo tiene lesiones súper costrosas en la nariz, que a veces se forma como una naricita de Pinocho, en las orejas, ¿sí? En las orejas cuando las tienen así en el pabellón, lesiones muy costrosas y también en las patas, ¿sí? Ojo, presten mucha, mucha, mucha atención, ¿sí? A eso. Obviamente que por más que la clínica es fidedigna,
hagan el raspaje. Hagan el raspaje y fíjense qué es lo que ven. ¿Sí? Generalmente uno de los ácaros que más vamos a ver es el famoso Soroptes cuniculi, que genera este tipo de lesiones. Acá, bueno, este fotito está como media alejada. Pero miren esas costras, chicos, por favor. Son súper dolorosas. Vamos a hablar de limpio orejas, pero no en este estado. ¿Sí? El paciente para empezar, ahí acá apareció el coso, para empezar a utilizar una solución óptica como un limpio orejas, esto tiene que llevar días de tratamiento, ¿sí? No se lo van a arrancar porque duele un montón. Estas lesiones no solo están en la oreja, sino dijimos que estaban en el morro y también puede afectar los miembros. Eh, Obviamente, si es Soroptes cuniculi, bueno, ya les voy a explicar el tratamiento. Eh, También pueden tener Sarcoptes scabiei, pueden sufrir de Notobaedes cati cuniculi, y algo que es muy común también, o que puede aparecer, es la Cheiletiela parasitovivax. Ojo con estos, ojo con los que son zoonóticos, ¿sí? La Cheiletiela, como sabemos, es la caspa caminante. Van a empezar a notar que el paciente tiene el pelo súper feo, que se va descamando. Acuérdense que la cheletina se va alimentando de la queratina, está como bien arriba, ¿sí? En ese caso pueden hacer raspaje, pero por ahí, perdón, la técnica de la cinta tiene un nombre. Pones la cinta, lo pones en el porta y se observa el microscopio y puedes encontrar la chiletiela perfectamente. Atentos a esto, ¿sí? Atentos a los ácaros, es bastante común. Bien, entonces acá hablamos de lo que podemos utilizar, ¿sí? Para parásitos externos. Ahí está. Denme un segundo. Bien, entonces, algo que se usa mucho en la clínica diaria es el fipronil. Chicos, nunca en la vida usen fipronil en un conejo. Es neurotóxico y lo mata en serio. Entonces, lean, porfa, lean el prospecto de las drogas. Yo soy una gran leedora de prospectos. Quizás por juventud, por todo lo que ustedes quieran. Lean el prospecto. Si el prospecto dice no aplicar tal fármaco en tal especie, no aplicar a pacientes menores a 4 semanas, no aplicar de forma subcutánea, no lo hagan, ¿sí? Súper importante lo del fipronil. Le puse como eso en rojo para que se acuerden para toda la vida que nunca deben utilizarlo en conejos, ¿sí? Hay distintas opciones, por ejemplo, ustedes me dicen, che, mira, tengo un conejo, sospecho que tiene sarna, creo que puede ser, no sé, Soroptes cuniculi, bla, bla, bla. Tenemos distintas opciones, que acá las marqué como. Generalmente el que se utiliza un montón es la ivermectina, ¿sí? Puedes usar 0,4 miligramos kilogramos de forma semanal, lo inyectás y sirve obviamente para la sarna principalmente y otros ectoparásitos, pero la ivermectina es otra droga que se ha utilizado de forma desmedida, muy desmedida. Hay mucha gente que tiene acceso a esto, no está bueno porque hay mucha resistencia. ¿Lo podemos usar? Sí, es una vez a la semana. Pero hay dos cosas que están súper buenas que las quería como comentar. Una de ellas es la selamectina. La selamectina responde súper bien el conejo. Se utilizan de 12 a 30 kilogramos una sola vez, ¿sí? ¿Saben cuál se usa un montón? Perdón que largue marcas, pero me parece que está piola para que sepan, no sé si las tienen disponibles en la beta o no. La pipeta Revolution. ¿Vieron la pipeta Revolution, esa que viene en la cajita grande? Bueno, esa anda súper bien, esa tiene selamectina. Obviamente dosifíquenlo, saquen la cuenta. Y el otro que me pareció un flash es el Flora Laner, mejor conocido como Bravecto. Tiene una duración de 12 semanas, se está utilizando un montón, sorprendente. Se utiliza una dosis entre 20 y 25 miligramos kilogramo, ¿sí? Acá hay una disyuntiva, porque vieron que la gente de Bravecto dice que cuando yo tengo la cápsula no la puedo cortar, no la puedo dividir, bla. Bueno, en una charla de Bravecto que se dio en el exterior, estaban hablando mucho de
el tratamiento con fluoralaner en distintas especies, no solamente perro y gato, sino en conejos, erizos, cobayos, bla, y aparentemente no genera ninguna complicación. Pero lo que ellos sugieren es que uno saque el cálculo, por ejemplo, 20 miligramos kilogramos, mi conejo Pepito pesa, o el Pana Rabbit pesa 4 kilos, sacan la cuenta y ahí obviamente tienen que calcular y digo, che, me llevo esta Bravecto de este peso a este peso porque tiene, no sé, 500 miligramos la pastilla. Lo que tienen que hacer es sacar correctamente la cuenta, siempre usen la calculadora, para algo está, obtienen la dosis y acá entra como la disyuntiva con Bravecto, que decían que no cortes el fármaco o que no lo dividas. Ellos lo muelen, lo ponen en una jeringuita o forman como una papicita y se lo dan al paciente. Esa es una de las maneras. Es súper eficaz. Anda súper bien. Anda súper bien. Ahora es muy común que uno en la clínica recomiende este tipo de drogas, ¿sí? Por lo que les comenté antes, por la utilización sin control de la ivermectina, por ejemplo. También pueden utilizar el imidacloprid. Imidacloprid. Uy, cómo me costó. Bueno, eso es solo para pulgas, ¿sí? Y solo deberían utilizar la solución al 10%. Estas son como las drogas como más principales. Bien. Otra patología es la mala oclusión dental. Y ahí volvemos de nuevo con lo que soy súper pesada y recontra reinsistente, que es, chicos, la fibra. Yo creo que tiene que quedar para siempre en sus cerebros. Fibra, fibra, fibra. Sirve para un montón de cosas y la maloclusión dental se ve un montón. Ojo, cuando vean maloclusión dental, a ver, muchas veces para revisar correctamente la boca de un conejo hay que sedarlo. Ya habíamos charlado unas maneras de revisarlo, el otoscopio con la punta metálica para ver bien. Vieron que el conejo tiene una boca súper chiquitita. Entonces, si queremos revisar de forma correcta la boca, muchas veces hay que sedarlos. A veces es evidente, o por ahí ahí lo ves y tiene los incisivos súper largos, gigantes, pero no le puedes abrir la boca y en realidad no sabes lo que está pasando en los molares. A ver, los conejos tienen más problemas de incisivos, pero también tienen problemas en los molares. Los cobayos son más de los molares, ¿sí? Pero ojo, revisen bien la boca. Y la mala oclusión es cuando no se realiza el cierre de las piezas dentales de la boca de forma correcta, culpa de las piezas dentales, ¿sí? Entonces, pueden ser incisivos, premolares o molares. A ver, les vuelvo a repetir, siempre revisen bien la boca. Ya les voy a explicar bien por qué. Y por qué son tan importantes los molares. Causas de mala oclusión hay un montón, ¿sí? Las congénitas, hay una inadecuada aposición de la mandíbula y el maxilar. Y tienen que tener en cuenta que cuando yo tengo un paciente que tiene mala oclusión congénita, tienen que ser súper claros con el propietario. Y tiene que saber el propietario muchas veces que uno tiene que estar arreglándole los dientes al individuo cada 3 o 4 semanas, ¿sí? Entonces, esténse atentos a eso. Obviamente hay un fin genético, hay una base genética y no está bueno que yo esté reproduciendo esos conejos de forma desmedida porque toda o gran parte de su descendencia van a terminar con una mala oclusión dental. Bien, las adquiridas se da por muchas causas, sobre todo un mal manejo y porque no hay fibra en la dieta o no hay la suficiente fibra en la dieta, entonces no gasta los dientes. A ver, hay otras maneras de complementar la fibra, por así decirlo, o colaborar con el desgaste, sí. Hay plaquitas para roer, hay distintos juguetitos y cosas que vienen para conejos que están buenísimas. El conejo, chicos, tiene que roer, o sea, tiene sí o sí que gastar esos dientes. A ver, súper importante también, porque si yo tengo un conejo que tiene algún tipo de alteración o de dolor, no va a masticar normal, no mastican bien. Acuérdense que el movimiento es este. Entonces, para tener una correcta oclusión, sí o sí la fricción colabora a que esos dientes se desgasten, porque los dientes en los conejos crecen constantemente.
se termina complicando y hay un sobrecrecimiento de la raíz también. Entonces, si no tengo un correcto desgaste, esos dientes van a seguir creciendo. Y llegamos a la conclusión que lo más vistoso son los incisivos, pero también se afectan los molares, ¿sí? Los molares muchas veces pasan de inadvertidos. El propietario por ahí le abre la boca y dice, ay, pero bueno, los incisivos están dentro de todo bien, no entiendo por qué no quiere comer, no entiendo por qué está bajando de peso, lo noto decaído, está muy flaco. Bueno, en los molares, cuando tengo una afección o una mala oclusión de molares, todo eso se da de forma muy lenta, ¿sí? Hasta que el propietario se termina de dar cuenta. Obviamente que sí, por ejemplo, cuando hablamos de los dientes posteriores en el conejo crecen hacia lateral, terminan lastimando la mejilla. Ustedes imagínense lo que debe ser tener un sobrecrecimiento lateral. Le termina la mejilla, le lastima mucho la mejilla y los dientes inferiores suelen crecer hacia el medio. Entonces le erosionan la lengua y terminan como masticando como, por ejemplo, si este es el superior, como así. ¿Sí? Esto, acá está la lengua y acá está la mejilla y están como, imagínense el dolor constante que es tener un punto o una saliencia que altere esa superficie de oclusal y termine dañando mucho la mucosa oral o también la mucosa lingual. Por ejemplo, si la condición no está relacionada con la dieta, ¿sí? Pero le doy fibra, le doy el juguete para, o sea, la cuestión para roer, sí o sí hay que corregir la parte mecánica del proceso de masticación, ¿sí? Se hace el limado de molares, se recortan los incisivos, pero esto me parece re importante y que hay que ser sincero con lo que uno sabe, con lo que uno tiene y el material que puede utilizar. No van a recortar los dientes con una tijera cualquiera o van a limar con cualquier cosa porque generan más daño del que deberían. Está bueno que el médico que lleva a cabo este procedimiento tenga un tiempo y el material necesario para hacerlo, para abrir correctamente la boca, para poder ver bien los molares. Lo pueden diagnosticar y pueden hablar con un médico veterinario que tenga los instrumentos y la experiencia para realizar este procedimiento, ¿sí? Bien. Entonces, cuando yo tengo un signo clínico de mala oclusión, a ver, voy a tener un individuo que va a estar decaído. Va a empezar con tialismo, va a tener cialorrea, muchas veces, bueno, obviamente tienen anorexia, pero no porque pobre, no porque no tenga hambre, sino porque ya no puede masticar. Entonces, al tener tantos problemas en la cavidad oral, el individuo va a dejar de comer, muchas veces la gente le ofrece premios y con el premio quiere comer, termina en un estado de emaciación y de anorexia muy marcado, baja mucho de peso. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si yo tengo un conejo gordo, que esto pasa con los gatos, pasa con los erizos, muchas veces hay remoción de grasas, podemos terminar en una lipidosis hepática, hay una deshidratación muy marcada y el no comer y el tener una alteración en la dieta nos lleva a éstasis gastrointestinal o hipomotilidad gastrointestinal que nos termina llevando a una enterotoxemia, a una diarrea y a una muerte, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Súper importante, diarrea. Bien. Entonces, acá les quería comentar un poquito. Uno, a ver, seda al paciente, ¿sí? Realiza la sedación. Revisan la boca a morir. Para ver la cavidad bucal hay unos materiales que los traen desde el extranjero que se llaman check dilator, que ayuda a abrir las mejillas, o sea, es como un dilatador de carrillos, abre la boca así, y el mouth gag, que permite que abra la boca así. Entonces vas a tener al bicho con los carrillos abiertos y con la boca abierta, y ahí vas a poder visualizar bien, ¿sí? Incluso si se sospecha que necesitan una corrección esos dientes, se hace con ese
con eso, ¿sí? No está bueno como que, ay, abrime vos la boca y vos, Pepito, cerrá y abrí el carrillo, no. Siempre hay que tener los materiales adecuados. Si les queda un poquito la duda, obviamente utilizan el otoscopio que dijimos que estaba bueno que tuviera una base metálica. También, obviamente, se puede hacer radiografía, puedes hacer una radiografía lateral-lateral. Hay cambios radiográficos que se van a dar cuenta que es como muy de libro, son medidas muy de libro, pero está bueno que lo vean como para ver si hay una maloclusión, si un síndrome de maloclusión. Cuando hablo de tratamientos, se hace la reducción de la corona. Cuando tengo un diente, por ejemplo, esto es muy similar a lo que se hace en caninos, felinos, bla. Ojo con los dientes, porque muchas veces hay distintos tipos de alteraciones que hacen que uno extraiga la pieza dentaria. Porque está floja, porque está infectada, porque, a ver, esto te lleva no solamente a una gingivitis, sino también a una enfermedad periodontal grave, porque al final tengo raíces de dientes que se fracturan o que me generan un absceso. Chicos, hay que tener muchísimo cuidado con los abscesos. Más adelante creo que lo nombro. Los abscesos en los conejos son quirúrgicos, ¿sí? Por ahí en otras especies zafamos, drenaje el absceso. Si se complica un montón, le puedes poner un drenaje, antibiótico a muerte. Bueno, en los conejos generalmente los abscesos se solucionan quirúrgicamente con una técnica que se llama marsupialización. Enseguida lucharlo. Y el material que se utiliza para el Dremel o el limado es algo que se llama fresa dental, que es un Dremel, sí que hace como con una superficie muy abrasiva y ahí, bueno, el veterinario, el médico va calculando hasta dónde tiene que limarle y con ese Dremel empareja bien todos los dientes, ¿sí? Pero bueno, los molares suele ser complicado porque, como les dije antes, el conejo tiene una boca súper pequeñita, imagínense, es como tratar de acomodar todo lo mejor posible. Pero es posible, ¿no? Bien, esta foto es de unas radiografías. Esta radiografía es normal, esta no tiene nada de normal. En la línea A va desde esta zona del puente nasal hacia el occipital. Se toma una tercera medida acá que mide las bullas timpánicas. Se hace una línea B hasta la bulla timpánica desde caudal del incisivo. Y la línea C que nos ayuda a medir las raíces. Miren el sobrecrecimiento, miren cómo de forma esto tiene que quedar paralelo, ¿no? Cuando tengo sobrecrecimiento termina tocando, ¿sí?, lo que sería el área de las líneas de la bulla timpánica y miren cómo se encuentran estas raíces, ¿sí? Esto es una maloclusión. Bien, entonces hablamos un poquito de los abscesos. Abscesos pueden haber en todos lados, chicos, principalmente en lo que es cara y también en los miembros, ¿sí? Ojota con eso. Principalmente en los miembros se ve muy afectado por pododermatitis, que ya estuvimos hablando un montón, también hablamos cómo prevenirla, igual ahora lo vamos a nombrar. Y en la cara se dan justamente por el síndrome de mala oclusión, los dientes terminan generando lesiones, se terminan complicando y terminan en abscesos. Entonces, ¿qué pasa? Si aparecen en el tronco o en las extremidades se asocia a trauma, ¿sí? O a pinchazos que tengan un fondo sostenedor, ¿sí? Que hay un fondo sostenedor, se clavó una aguja, se clavó lo que sea y ese fondo sostenedor me está generando el absceso. El diagnóstico del absceso lo hago a través de clínica, obviamente punzen. Una punzada no se le niega a nadie. Pero chicos, tengan en cuenta que si ustedes punzan el absceso, no lo voy a solucionar punzándolo. Nunca. Y menos que menos poner un drenaje. En los conejos no se pone drenaje. Independientemente del autor, eso está contraindicado. Y ustedes dirán, ¿por qué está contraindicado? Por las características del absceso. ¿Sí? Las características del absceso es más bien gaseoso. Entonces yo pongo un drenaje y nunca va a drenar porque es la conformación del absceso propiamente dicho en el conejo lo que hace que él
que el drenaje no funcione. Ahí está. Sí, aspiren. Si hacen el manejo clínico, aspiran, pueden hacer una radiografía, o sea, imágenes. También puedes hacer una eco porque, a ver, para ver qué tipo de contenido es, si es un contenido más purulento, si es más bien, bueno, un absceso es un absceso, pero el paso previo al absceso, si puede ser un seroma, si tuvo un trauma y demás. Pero casi siempre es quirúrgico, ¿sí? Y lo otro es que si se dan miembros y ya el absceso se recomplicó, se recontaminó, me afectó el hueso, me hizo una osteomielitis, generalmente se recomienda la amputación. Cuando hablamos de la técnica quirúrgica, que quiero ver si lo puse. Bueno, ahí puse que el drenaje está contraindicado, bueno, no lo puse. Que la técnica que se suele utilizar es una marsupialización, se extrae el absceso, que tiene un contenido, parece un queso literal, se extrae y eso no se sutura, se deja abierto, se hace como si fuera un marsupial, ¿sí? Queda como abierto, eso se desinfecta, obviamente, y se hacen puntos simples, y queda como la herida abierta. Eso se deja que cierre por segunda intención. Entonces, bueno, y obviamente manejo con antibiótico. Si está muy complicado, bueno, ya después más adelante lo explico. El absceso, cómo lo medicamos. Ok, cuando hablamos de enfermedades respiratorias, tenemos en cuenta muchísimas cosas, chicos. A ver, las enfermedades respiratorias suelen ser habituales por lo siguiente. A ver, la vedette o la queen de las enfermedades respiratorias es la Pasteurella multósida. Tenemos que tener cuidado también porque se ha aislado Pasteurella multósida en conejos adultos, ¿sí? Y que están sanos. Pero muchas veces se terminan complicando y el segundo agente que aparece es la Bordetella bronchiséptica. Obviamente la Bordetella recontra Ramiro oportunista necesita que haya una infección para que ella diga, hola, acá estoy y colaboro con la infección. Y también se puede complicar con Staphylococcus o Streptococcus, ¿sí? Hay muchísimas a ver, causas que pueden generar enfermedades respiratorias. Desde que el individuo, vieron que ellos sufren mucho los cambios de temperatura, entonces que haya un cambio brusco de temperatura, que estén con un individuo que no esté sano, que aparte se haya inmunosuprimido por una cuestión de administración de corticoides. Ojo con los corticoides porque se ha demostrado que los conejos inmunosuprime muchísimo, ¿sí? Entonces, ojo con ese lado, ojo con los fármacos, qué fármacos utilizo, hay que ver si hay un tipo de déficit en la dieta, tengo que tener en cuenta el sustrato que estoy utilizando para ese conejo. Habíamos charlado de que si yo utilizo cierto sustrato como la viruta pequeña y se termina todo convirtiendo en polvo y no le cambio el sustrato propiamente dicho, eso está constantemente dando vueltas en el recinto y lo aspira y termina funcionando como un irritante. Entonces, hay que ser cuidadosos con esto, se debe tener en cuenta que apenas ustedes lo vean, digan, che, mira, creo que esto puede ser una enfermedad respiratoria, empecemos a actuar ahora, porque si yo me dejo estar, es muy normal que ellos generen neumonías, generen una neumonía más bien fibropurulenta y terminen con pleuritis, ¿sí? Terminen en la muerte del paciente, porque es muy difícil tratarla, sobre todo porque ellos no tienen divisiones, ¿sí? Lobares, y generalmente cuando un conejo tiene neumonía abarca todo el pulmón, ¿sí? Ojo con eso. Lo otro, obviamente previo a la neumonía podemos tener una traqueitis, una bronquitis y demás. El primer signo que estaría re bueno que se den cuenta, muchas veces las enfermedades respiratorias tienen conjuntivitis y secreción nasal. Pero por ahí el propietario no se da cuenta y dice, pues sabes qué, le veo las manitos manchadas. Bueno, es muy común que el conejo haga esto. Entonces, uno de los signos, o una de las cosas que nos tiene que llamar la atención son las manos del conejo, porque va a estar haciendo esto constantemente porque tiene secreción, y perdón por la demostración, pero es como para que se den cuenta, van a ver en esta zona que tienen manchadas las manos, ¿sí? Así que esténse atentos a esa parte. Bueno, acá
Lo que es la rinitis es bastante común, generan rinitis, sinusitis, vamos a sentir ruidos respiratorios, uno los oculta y tiene estertores bastante feos, tienen una secreción ocular bastante notoria que muchas veces se termina obstruyendo el conducto, si no me equivoco, nasolagrimal. Es una secreción que empieza siendo serosa, después se complica, se pone como purulenta, está estornudando constantemente, esa secreción ocular colabora con una conjuntivitis, tienen los ojos en compota, ¿sí? Tienen los ojos así, obviamente porque está chorreando, perdón, no chorreando, tiene secreción constantemente por la nariz, se genera una dermatitis adentro del cuello, ¿sí? No solo en las manitos, sino que también tiene una dermatitis en esta zona. Y esta imagen, miren, cuando tengan un conejo que está haciendo así y está respirando de esta manera, acá dejé el cursor, parezco mi madre. Chicos, esto es gravísimo. O sea, si le llevan a un conejo así, le dicen, mire señora Marta, el pronóstico es malo, 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 malo. No está pudiendo respirar, estos pulmones están a punto, o sea, es muy probable que se muera así. Entonces ahí hacemos también, laburamos mucho lo que es el sostén. Fluido, modificar, bueno, ahora les voy a mostrar cómo podemos tratarlo, ¿sí? Este sería como lo primerísimo, igual que las patitas estén sucias, ¿sí? Ok. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos mucho de sostén. De nuevo, fluidoterapia, 150 mililitros kilogramo día, alimentación forzada, obliguen al conejo a comer, chicos, siempre. Le pueden dar metoclopramida en el caso de hipomotilidad. Me da risa porque al final dirán que qué pesada, ¿no? Y como que siempre vuelvo a lo mismo. Pero, por ejemplo, ingresa un paciente con neumonía y termina complicado por un éstasis gastrointestinal. Importantísimo, no solamente a través de la clínica, de ocultar correctamente, sino también de radiografías, chicos, radiografía de tórax. Fíjense las características normales que puede tener una radiografía de tórax, independientemente del paciente, y cómo puede ir alterándose en el caso de tener una neumonía, ver la complicación pulmonar y demás. El antibiótico de elección es la enrofloxacina, como les dije, de 5 a 20 miligramos. A ver, 20 miligramos lo hacen cada 24 horas, ¿sí? La enro cada 24 o hacen media dosis cada 12, ¿sí? Pero recuerden que la enro se puede dar cada 24 horas y la curva se mantiene bastante constante. Se puede dar doxiciclina a 2,5 miligramos kilogramo cada 12 horas, o si querés hacer la dosis de 24, puedes hacer una doxiciclina de 4 a 4 miligramos kilogramo. La doxis lo utilizan mucho en comprimido, la enro lo utilizan mucho inyectable. También la sulfa, 30 miligramos kilogramo cada 12. Sabemos lo del tratamiento de sostén. Y cuando se complica mucho la neumonía, que ustedes hacen una radiografía y dicen qué horrible que está esto, podés combinar la enro con la doxiciclina. Generalmente responden súper bien a esta combinación, enro con doxi. A ver, la enro, habíamos dicho que la podíamos dar de forma inyectable. Y algo que estaba bastante bueno es que uno puede hacer como una cajita. A ver, si tienen un nebulizador, una máscara buena y el conejo es piola, le pueden hacer una nebulización con enrofloxacina entre 15 minutos y una hora, o se lo inyectas directamente. Pueden hacerlo con la máscara o meterlo en un tupper. Obviamente un paciente que está súper avanzado, oxigenoterapia, por supuesto. ¿Sí? Hacerle como una camarita de oxígeno mientras uno va aplicando la fluidoterapia y el resto de la medicación. Y bueno, la doxi, como les dije, vienen comprimidos. Si no me equivoco, ahora han sacado una versión de doxiciclina inyectable que se utiliza cada 12 horas. Bien. Vamos a hablar un poco de la mixomatosis. La mixomatosis es una patología que sufren mucho los conejos.
Hay que tener en cuenta que es un poxvirus que lo transmiten vectores como garrapatas, como mosquitos y pulgas. Es súper importante, chicos, tratar los vectores. Esto se puede manifestar mucho, o se da mucho ¿cómo se llama? En producciones, ¿sí? Les pueden tocar pacientes con mixomatosis. Se mueren muy rápido, la tasa de mortalidad lamentablemente es como súper elevada, pero aquellos pacientes que pasan a la etapa crónica se genera algo que se llama mixoma. Los mixomas, a ver, eh, casi ninguno llega a la etapa crónica, para qué mentirles, pero bueno, se los comento. Uno de los primeros signos es que empiezan con mucho edema, tienen edema en los ojos, tienen edema, o sea, en los párpados, tienen edema en los labios. También es muy común que tengan los ojos así y tienen una conjuntivitis purulenta que pobres. También esto claramente puede llevar a una ceguera, el paciente tiene mucho dolor, entra en una etapa de inapetencia y de emaciación muy marcada. También el edema puede afectar órganos genitales y se mueren muy rápido, ¿sí? Generalmente tienen una muerte súbita a los 8 días del primer signo, ¿sí? Esténse atentos a esta patología. Ahora, esta parte, mezclé un poco. La vacuna de la mixomatosis es obligatoria, ¿sí? Acá yo puse que se puede utilizar a partir de las 10 semanas y cada 6 meses, pero hay en industrias nacionales que colocan la vacuna a partir de, o sea, administran la vacuna a partir de los 45 días. ¿Sí? Muchas veces cuando yo estoy en una producción o no necesariamente tengo que aislar al individuo del cual sospecho que me pueda contagiar al resto de mixomatosis. Hay un laboratorio que es el Rosenbusch, que creo que escribí bien el nombre, que está generando vacunas, ¿sí? Para mixomatosis, súper importante. Lo que es la enfermedad vírica hemorrágica, que la hablo un poquito más adelante, es una enfermedad que se encuentra principalmente en Europa, pero ya se han visto algunos casos de enfermedad vírica hemorrágica en México y en Estados Unidos. Incluso hace un tiempito en México hubo un despiole por una enfermedad vírica hemorrágica, también es una enfermedad súper letal y en Argentina no tenemos vacuna para esta, ¿sí? Sí, algo que se usa mucho, que son las bacterinas, se pueden utilizar a partir de las 4 semanas de edad y cada 6 meses. La bacterina más importante es la de la pasteurela, justamente porque estábamos hablando de los cuadros respiratorios que produce. También pueden venir combinadas contra Bordetella, Staphylococcus, Escherichia coli y Streptococcus. Hay una marca que está en el exterior, que es el Mixacone, que es una bacterina inactivada, ¿sí? Que obviamente colabora a evitar la pasteurela, las diarreas, bla. Es una bacterina, no es una vacuna, no hay que confundirse, ¿sí? En los animales más jóvenes lo utilizan a 0,5 mililitros y en los adultos 1 mililitro. Puede ser subcutáneo o intramuscular y se utiliza específicamente en conejos. Esta es una de las marcas que se está viendo bastante en el exterior. Bien, vieron que hablamos un poco de la enfermedad vírica hemorrágica. La enfermedad vírica hemorrágica dijimos que se daba principalmente en Europa. Hay casos en América, les comenté lo de México. La enfermedad vírica hemorrágica es un calicivirus, se transmite por contacto directo, tiene una mortalidad súper alta del 90%, genera, como le dice su nombre, hemorragias muy marcadas. Hay una variante del virus que es esta que les marco acá, pero ha aparecido una nueva, que es esta, la variante 2. El problema es el siguiente, ¿hay vacunas afuera? Sí, pero solo responden a esta variante, no a esta, así que estamos bajo un problema. Los signos, a ver, todo esto se da de forma recontra reaguda, muchas veces se observa que el paciente está opistótono, que tiene ataxia, comienza con una disnea bastante severa, termina postrado completamente y empieza con hemorragia. Se ve mucho la hemorragia de Ollares, ¿sí? Y tiene una muerte súbita de repente que lo deja seco, ¿sí? Y muchas veces ustedes dirán, bueno, pucha, pero ¿cómo lo puedo diagnosticar? A ver, ¿se puede hacer PCR? Sí, pero de verdad, desde que empezó los signos,
chicos, se puede morir al otro día, o sea, de 1 a 3 días el paciente se murió, uno trata de hacer sostén, hay libros que indican el uso de ácido tranexámico, pero generalmente no hay mucho por hacer. eh, Cuando uno hace la necropsia, ve que los pulmones están hiperémicos o que presentan hemorragias, afecta a otros órganos, podemos ver características hemorrágicas. A ver, los pulmones en un momento se necrosan, ¿sí? Hay zonas como de necrosis. Podemos tener signos de hemorragia también en el hígado, en el vaso. A ver, es una enfermedad súper rápida que genera la mortalidad casi siempre. Un momento. Bien. Y ahora vamos a hablar de algo que es el síndrome vestibular o la torticolis, ¿sí? Puede presentarse en conejos, hay cosas que son cuasi características. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay distintas causas, ¿sí? Eh, por ejemplo, una de ellas es la otitis media o la otitis interna. Chicos, revisen siempre muy bien las orejas. Muchas veces uno solamente se aviva porque ve que hay secreción ótica y dice, ah, bueno, ojo con esto, podemos terminar con un síndrome vestibular, pasa en caninos también. Pero a veces uno dice, pucha, tiene tortícolis, tiene un síndrome vestibular, pero la verdad que la oreja no, nada, a primera vista no tiene nada. Ojo, porque yo no vea la secreción o que no sea una titis que ya se haya manifestado más que nada de forma externa, no quiere decir que no haya otitis media o interna y no quiere decir que el origen no sea del oído y uno se enrosca y dice, no, puede ser otra cosa. Revisen siempre muy bien las orejas. También hay causas infecciosas, Pasteurella también puede generar un síndrome vestibular y hay un parásito que se llama Encephalitoson cuniculi que puede afectar el sistema nervioso central, ¿sí? Y puede generar el síndrome vestibular propiamente dicho. A ver, el síndrome vestibular, como en otras especies, puede ser producido porque tiene una hipovitaminosis A, porque tiene una neoplasia, porque sufrió un trauma, porque tiene meningoencefalitis, por un herpes virus y demás, ¿sí? Siempre tenemos que identificar cuál es la posible causa. A veces se complica, ¿sí? Pero bueno, lo ideal es tratar de ser lo más ordenados y metódicos posibles. Bien, el diagnóstico, podemos hacer una radiografía, se puede ver la bulla un poco más radiopaca, pero no siempre, ¿sí? Que yo tenga una radiografía y no crea que la bulla timpánica está tan fea o no está tan radiopaca, no quiere decir que el individuo no esté cursando con una patología óptica. Actualmente se recomienda hacer resonancias, tomografías, toscopía. Está un poco complicado, acá no hay resonador, sí hay un tomógrafo, pero bueno, también es el que alguien quiera hacer la anestesia, que es bastante compleja en los lagomorfos y que la gente quiera acceder a un tomógrafo. Se pueden hacer pruebas serológicas, podemos ver si el individuo tiene Pasteurella, si tiene encefalitosón, podemos hacer cultivo. A ver, lo ideal sería que, en un mundo ideal, independientemente de la especie, que uno haga un cultivo de la secreción y hagas el antibiograma. Entonces, ¿qué pasa? Uno hace el cultivo y el antibiograma y dice, ah, pucha, bueno, esta bacteria es sensible para esto, arranquemos con esto, ¿sí? Y no ir probando y bollando. No siempre se puede dar, por ahí está súper avanzado y uno hace algo más bien estándar, por lo que el cultivo y el antibiograma se puede demorar unos días. Hay países del primer mundo que actualmente están haciendo un análisis de líquido cefalorraquídeo si el paciente ya empezó con cuadros neurológicos, ¿sí? Si ya tiene meningitis o meningoencefalitis. Entonces, lo ideal es identificar la causa. Si por ahí estoy medio complicado, a ver, tenemos encefalitis bacterianas, que son tiempos muy largos de tratamiento, más de un mes. Perdón, un mes y medio, el antibiótico de elección, la Enro.
les encanta la enro. Bueno, la enrofloxacina es el antibiótico de elección. Yo les comenté que por ahí se puede utilizar la citromicina, pero no es el de elección y hay que tener muchísimo cuidado con la citromicina. Y habíamos dicho que las penicilinas no se usaban, exceptuando una penicilina, que es la benzatínica, que es esta de aquí. Esta anda bastante bien para estos casos, ¿sí? Para las encefalitis bacterianas. Anda súper bien, siempre con prevención, con precaución, perdón. Se puede administrar de forma subcutánea cada 2 o 7 días. Lo ideal es 5 días. Cada 5 días uno puede poner esta dosis de penicilina y suelen andar bastante bien. Y lo otro es el metronidazol, que también lo pueden combinar con la Enro y dan 20 miligramos kilogramos cada 24 horas en estos casos, ¿sí? ¿Qué más? Podemos utilizar, acá hablamos del fenbendazol, vieron que dijimos que muchas veces podían generar trombocitopenia, anemias, afectar la médula ósea, pero de todos los fármacos, el fenbendazol es uno de los más leales. Y si yo aíslo o me diagnostican por laboratorio encefalitosonosis, puedo utilizar el fenbendazol a 20 miligramos kilogramo durante 28 días. También se tiene que tener en cuenta que muchas veces los síndromes vestibulares son súper graves o tengo pacientes que pueden empezar a convulsionar. Podemos usar el fenobarbital de 2 a 4 miligramos kilogramo o el diazepam y el midazolam. Si tuvieran que elegir entre estos dos, a ver, el midazolam es menos doloroso cuando lo coloco intramuscular. Vieron que el diazepam es más oleoso. Entonces por ahí estaría bueno utilizar el midazolam, ¿sí? En casos de síntomas vestibulares muy graves. Volvemos, sostén con fluidos, sostén con alimentación. Podemos utilizar AINES como el meloxicam 0,5 miligramos kilogramo o el carprofeno inyectable, o también vienen en tabletas, de 2,2 miligramos kilogramo, ¿sí? En lo posible, inyectable. En lo posible, este metronidazol endovenoso. Bien. Cuando hablamos de fracturas y de traumatismos, tienen que tener en cuenta que es re común en conejos. Re común. Se da muchos conejos que andan sueltos, saltando por todos lados, por toda la casa y se vuelven locos. También está muy relacionado con la mala sujeción. Si viene un amigo y agarra el conejo y no le agarra las patitas, no le agarra los miembros posteriores, el conejo tiene tanta fuerza y solamente el esqueleto abarca el 6 al 8% del peso corporal, que al tener tan desarrollados los músculos mueven y es muy común que haga fracturas de columna o desplazamientos, ¿sí? Entonces, primer signo claramente, postración. Si yo tengo una fractura completa de columna, voy a tener en realidad una parálisis permanente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Obviamente muchas veces terminan en el quirófano, claramente. Los conejos también son muy propensos a las caídas. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si lo tienen en el patio o lo dejan salir en el patio a la gente cuando saca el auto, es muy común que los atropellen haciendo marcha atrás, porque miran, no lo ven al conejito, el conejito va caminando, va saltando y lo toca el auto. A ver, lo ideal es apenas llega a lo mismo, tratamiento de sostén. Y acá hay una disyuntiva. Hago la radiografía y no veo ningún desplazamiento o fractura. Bueno, quizás esa parálisis puede ser inflamatoria. Y en las horas oro se podría llegar a usar succinato de metilprednisolona. Chicos, pero es en las horas oro, independientemente de la especie, o sea, no se recomiendan los corticoides principalmente. Si, a ver, si no, siempre incluso hay un profesor que lo dice siempre, no usen corticoides en este tipo de accidentes, ¿sí? No utilicen en trauma el corticoide, no usen la Dexa, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, se ha demostrado de un montón de maneras, en un montón de papers, no utilicen corticoides, a menos que estén en esa hora oro, que puedan utilizar solo el succinato de metilprednisolona. Generalmente, cuando uno tiene un paciente así, con una fractura o un traumatismo, hace manejo del dolor, ¿sí? Un manejo de dolor combinado.
podés usar el meloxicam. Y en estos casos, cuando yo tengo un dolor muy agudo y acaba de suceder, coloco el meloxicam subcutáneo y puedo combinar con el butorfanol. Ojo, ya sé que es un opioide, ya sé que puede generar hipomotilidad, pero me parece que el butorfanol es algo que pueden tener más a mano en la vete. Lo pueden utilizar de 0,1 a 1 miligramos kilogramo cada 6 horas. ¿Sí? Obviamente, si tengo un paciente con mucho dolor, chicos, traten de llegar a una vía, ya saben dónde se pueden colocar. Si les cuesta mucho en la vena auricular de la oreja, vamos con la cefálica safena y traten de administrarlo endovenoso lento. Si no pueden, háganlo subcutáneo o intramuscular. La droga de elección es la buprenorfina, el opioide de elección. Traten de utilizar una dosis media, 0,25, evalúen cómo se encuentra, subcutáneo o intramuscular, cada 8 o 12 horas. Y la morfina se puede utilizar, ojo, porque la morfina sí causa mucho éstasis y mucha hipomotilidad gastrointestinal. Pero bueno, chicos, manejo de dolor fundamental de 2 a 5 miligramos kilogramo, subcutáneo o intramuscular, siempre combinando con el meloxicam. Si ya tienen un dolor a largo plazo, dicen, bueno, che, a ver, lo ideal es utilizar meloxicam. Y ustedes me dirán, pero a ver, pausa. El meloxicam en perros se pueden utilizar cierta cantidad de días, 3 días. La primera dosis máxima en perros, ¿no? 0,2 miligramos kilogramos, después bajamos a 0,1. Bueno, en conejos se puede hacer lo siguiente, que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo aprendí. Puedes hacer la primera semana una dosis de 0,5 miligramos kilogramos y ya la dosis próxima lo bajás a media dosis. Ahí ya obviamente vas a estar con gotas. También puedes usar el carprofeno, dependiendo del dolor, dependiendo del criterio médico, puedes usar 2,2 miligramos kilogramos. Cada 24 preferiría yo, personalmente, lo mismo que el meloxicam, cada 24. Pueden utilizar uno o el otro. Obviamente, combinándolo con la buprenorfina. Lo pueden utilizar inyectable, que es el Rimadil, o por tabletas, ¿sí? Acuérdense que si lo dan por tabletas tiene que tener un rico sabor para que el conejo lo quiera. También está bueno, chicos, complementar mucho con complejo vitamínico, ¿sí? Con el complejo B1 andan bien. A ver, los complejos B andan muy bien, terminan protegiendo mucho lo que son las neuronas. Entonces, está bueno que lo apliquen. Lo pueden inyectar y después cuando ya pasan a una fase más de recuperación, pueden dar el tónico total, que es palatable, está indicado para conejos, incluso el prospecto lo dice. El problema de esto es que, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene parálisis de miembros posteriores, tengo que evaluar un montón de cosas. Por ahí tengo pacientes que, ojo, hay gente que ha usado hasta carritos para conejos, y puedo tener un individuo que no responda, no tenga control de esfínteres, ya sea de vía urinaria o por materia fecal. Y bueno, y no va a haber posibilidad que camine ni haciendo rehabilitación, o porque no lo pudieron operar y la fractura es completa. Bueno, ahí tienen que analizarlo con el propietario. Si ustedes ven que, bueno, más o menos se va moviendo y demás, por arrastre el paciente puede sufrir dermatitis, ¿sí? Ojo con eso. ¿Sí? Si tiene dermatitis o heridas por arrastres, hay que evitar que se termine complicando todavía más y sí o sí van a tener que empezar con antibióticos, que son los que anteriormente mencionamos. Acá me equivoqué, puse durante dos semanas, durante 2 o 3 semanas, perdón, después cuando lo subo se lo modifico. Obviamente, evaluar la calidad de vida del paciente, evaluar la calidad de vida del paciente sobre todo. Bueno, era el propietario, ¿no? Si vamos a tener un individuo que va a estar arrastrando los miembros posteriores, parálisis, no tiene control de esfínteres, ojo, porque muchas veces sucede que el propietario no le dedica tanto tiempo, imagínense el individuo se empieza a orinar, nadie lo limpia, empiezan a aparecer llagas, erosiones por la orina, entonces analícenlo eso bastante bien. Una vez me tocó un caso de un paciente, el propietario estaba sacando el auto despacio y el conejo se atravesó.
y hubo un desplazamiento de una vértebra, si no me equivoco, en la última vértebra lumbar, entre la última y penúltima vértebra lumbar, mínimo, tenía parálisis. Si tenía parálisis, tenía mucho dolor. Se hizo tratamiento del dolor del sostén con meloxicam, con butorfanol en ese momento, y mucho complejo B. De a poco el paciente fue respondiendo. Tengo las radiografías, lo que pasa es que no las encontré, después se las comparto, radiografías que hice yo. Y bueno, y también mucho estímulo por parte del propietario, ¿sí? Tengan en cuenta que fue un desplazamiento mínimo, pequeño, y la biología es muy sabia, y el paciente terminó caminando. Sí, obviamente había un estímulo del paciente de masajear, del paciente no del propietario, de masajear los miembros. Obviamente en el caso de que pueda acceder se recomienda que comience con fisioterapia, con gente especializada que sabe y sabe mucho, con manejo del dolor, con complejo vitamínico, el paciente terminó caminando. Así que esa fue como una linda resolución. Obviamente el desvío era pequeño, ¿sí? Si ya tienen un paciente, es como un cable. Si yo tengo la columna, bueno, ustedes lo saben, y hace esto, olvídate. Si no va algo quirúrgico, se complica mucho. Bueno, fracturas y traumatismos, muy común. Cuidado con la manipulación, perdón que sea tan insistente. Si el niño tiene un conejo, le enseñan al niño cómo agarrarlo. Generalmente los que vienen a consulta son traumas producidos por pequeñitos, ¿sí? Por niños humanos. Bien. Antes de hablar un poco del splay leg, me quedó como un poco colgado lo de la pododermatitis, que ya lo charlaremos. Bueno, ustedes me dirán qué es el splay leg. Acá les muestro una foto, es bastante común, no es tan común, pero hay. Y una vez me pasó, y me pasó con un pequeño conejito pequeño, dije pequeño dos veces, que tenía más bien un origen congénito, ¿sí? Porque el splay leg es, tiene las patas abiertas, ¿sí? Parecen como foquitas. Puede ser un miembro, pueden ser dos miembros, generalmente abarca más que nada miembros posteriores, pero también puede afectar los miembros anteriores, ¿sí? El splay leg, como les dije, puede ser congénito o puede ser adquirido. El congénito, a ver, podemos tener deformaciones óseas. Es súper importante que hagamos radiografías a la hora de ver un paciente con splay leg. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se presentan son súper jovencitos, muchas veces tienen una mejor resolución cuando son menores a 15 días de vida. Puedo ver si hay algo, a ver, cuál es la conformación ósea. El individuo congénitamente puede tener hiperlaxitud de los ligamentos, eso es importante que lo tengan en cuenta, pero también puede ser adquirido y ustedes dirán, ¿pero cómo? Y porque el paciente tiene una mala manipulación. ¿Se puede dar con trauma? Sí, no es tan común, pero los traumas también pueden producir splay leg en una muy mala condición corporal, una muy mala alimentación y también por pisos muy lisos, ¿sí? Ahí se puede manifestar un poco el splay leg. Generalmente en el splay leg no se presenta el dolor propiamente dicho, pero sí se puede como que analizar. En el splay leg ustedes van a ver un paciente que come, toma agua, se traslada, anda pip, 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 como si nada pasara, pero está arrastrando el miembro constantemente. Entonces, a la larga, eso termina generando dermatitis por contacto, se termina contaminando, se contamina por estáfilo, hay como una complicación interesante. A ver, imagínense un conejo que tenga afectados los dos miembros posteriores. Se complica mucho lo que es el desplazamiento del individuo. A ver, como les dije, puedes afectar un solo miembro, ambos miembros, se da más que nada en miembros posteriores, puede ser también en miembros anteriores y se deforman mucho las articulaciones. Muchas veces cuando está súper complicado, eso ya está recontracontaminado, erosiones, bla, 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 a veces en casos extremos se termina amputando el miembro, ¿sí? El miembro afectado, pero hay que analizarlo bastante bien. Bien, esto sería la parte de conejos.